Buenos días, Rodolfo, buenos días al auditorio. Con el gusto de saludarte, Jorge Carrasco. Pues ayer el presidente hacía un corte de caja, su propio corte de caja de este año, prácticamente año de gobierno. Habla de 5 momentos difíciles, pero yo creo que los mexicanos, y sobre todo tú como periodista investigador, has detectado que no hay 5, sino más momentos más difíciles. ¿Cuáles consideras, Jorge Carrasco, desde tu análisis, los momentos, los baches que ha tenido el país en este primer año de gobierno de López Obrador? Bien dices, Rodolfo, que los temas mencionados por el presidente López Obrador como difíciles en su gobierno son pues apenas algunas menciones de lo que en efecto ha sido un año muy complicado para la vida del país. El presidente habla desde su perspectiva de gestión de gobierno, pero creo que lo que tenemos que ver es más allá de estas decisiones de acción de gobierno. Tenemos que ver, y creo que ese es el tema de fondo, si estamos avanzando o retrocediendo en la consolidación de un sistema democrático en México. Creo que ese es el tema de fondo que va cruzando todas las acciones de gobierno del presidente López Obrador. O sea, más allá del tema económico, más allá del tema de la seguridad o inseguridad, como lo que queramos ver, de el nulo desarrollo de infraestructura, el tema es otro, no son esos. Sin duda, el Estado democrático. Exacto, o sea, sin duda que el nulo crecimiento económico, el trabajo sucio que se está haciendo en materia de inmigración al gobierno de Estados Unidos, la inseguridad, están en la agenda y son muy importantes, sin duda ninguna. El tema del aeropuerto, por ejemplo, pero yo creo que si ampliamos la mirada y queremos ser más agudos en la revisión de la vida pública de México, tenemos que pensar si en el estado de salud de la democracia en México. Me parece que ese es el tema crucial que atraviesa todas estas decisiones de las que hemos hablado. Me refiero en particular a un tema central que tiene que ver con el equilibrio de poderes, el respeto a la Constitución y en ese respeto a la Constitución lo que tiene que ver con nuestro ejercicio cotidiano, que es la libertad de expresión. Entonces, si tomamos en cuenta esos grandes ejes, me parece que ahí podemos hablar de un déficit. Me parece que a los ojos de México y del extranjero, hoy el país está viviendo un momento crítico en su vida democrática. Hay una gran, y todos también lo hemos visto, hay un afán del presidente de tender a controlar todo. Sí. Controla el Congreso, por supuesto tiene el control del Ejecutivo, controla el Congreso, y muy lamentablemente estamos viendo signos de una injerencia en la vida del Poder Judicial en México. Y todo el mundo sabe que un país donde no hay equilibrio de poderes tiene seriamente amenazado su sistema democrático. Claro, tienes mucha razón, Jorge Carrasco. No lo había observado desde ese punto de vista, que es más importante. Es como la médula del organismo. A lo mejor nosotros estábamos viendo los riñones, el corazón, pero en realidad este eje central, el que envía señales a todos los órganos del cuerpo, en realidad es esto, el Estado democrático, y bien lo apuntas. El Congreso lo tiene controlado y avasallado. El Poder Judicial llegó, como coloquialmente se dice, aventándole el caballo a un ministro que tuvo que renunciar antes que le siguieran sacando los expedientes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya está en la bolsa, ya cayó en la buchaca.
El Instituto Nacional Electoral el martes acaban de promover una iniciativa de reforma constitucional al artículo 41, se lo van a echar seguramente a la bolsa. Y luego está el tema de la libertad de expresión, que bien lo señalas, porque yo tengo documentados hasta este momento 9 comunicadores que han sido despedidos. No se presume que es una influencia o esa sombra del poder de López Obrador el que ha determinado que los directores, los dueños de los medios, pues cumplan, digamos, algunas recomendaciones. Y esto tal vez es lo más grave que está aconteciendo en México. En efecto, estamos hablando de la vida pública que tiene que ver con la manera en que los 3 poderes del Estado se están conduciendo. Sin duda ninguna, también en todo el mundo, pues los presidentes o los jefes de Estado pues necesitan tener mayoría en el Congreso. Por ejemplo, pues hemos visto, aunque son sistemas parlamentarios en Europa, la necesidad que tienen de crear alianzas para sacar adelante sus programas de gobierno, alianzas con distintos partidos para sacar su agenda de gobierno, pero en un sistema como el de nosotros, de representación proporcional, pues tener el control del Congreso como lo tiene el presidente de la República, pues ha tenido un alto costo político en todos sentidos. Es decir, la Constitución se ha venido modificando de una manera muy peligrosa. Pensemos, por ejemplo, la Guardia Nacional, todo el debate que se hizo en torno a la Guardia Nacional. Lo que en el gobierno anterior no se le aprobó, o más bien se le aprobó, pero después se le echó abajo a Enrique Peña Nieto respecto a la gendarmería o a lo que aprobó de la Ley de Seguridad Interior, sí. Eso mismo prácticamente quedó aprobado con este gobierno, pero ya con un Congreso controlado por el presidente. Entonces, ahí lo que vivimos fue que se crea un cuerpo, digamos, paramilitar o controlado por los militares, porque está en la esfera del ejército, sí. Y se echa abajo una tradición centenaria de lo que estaba escrito en la Constitución respecto al carácter civil de la Guardia Nacional. Y esto pues tiene implicaciones en todos sentidos. La más peligrosa, desde mi perspectiva, Rodolfo, sí, es la preeminencia que están teniendo los militares en la vida pública de México. Y eso me parece que tenemos que estar muy atentos, porque no estoy diciendo que se trate, que haya una ambición política de los militares mexicanos, sino más bien de proveerles, de darles mayor espacios en la vida pública de un país, lo cual es a contracorriente de los sistemas democráticos consolidados. En esos sistemas, los militares están perfectamente acotados y sobre todo sujetos a una constante rendición de cuentas. Aquí lo que estamos viendo es una mayor presencia de los militares en decisiones de la vida pública, que llegan a un extremo como la de convertirse en constructores de la obra pública del país. Sí, y por supuesto, sin rendición de cuentas. Sí. Estoy hablando apenas de una de las modificaciones que se han hecho a la Constitución en materia, insisto, de la salud, de la vida democrática de un país, pero han venido otras reformas constitucionales y legales muy importantes, como por ejemplo la utilización o la ampliación de los catálogos de delitos que merecen prisión preventiva. Y en ese caso, y eso es lo que explica, por ejemplo, la detención y encarcelamiento de Rosario Robles, de Juan Collado, que por circunstancias de muchos años son enemigos o han sido enemigos o contrarios políticos del presidente. Entonces, me parece que sí estamos construyendo o se está construyendo una institucionalidad que se aleja de la vida democrática de un país, pues sobre todo se aleja de los derechos y libertades de los ciudadanos. Aquello por lo que el propio presidente luchó, dice, por años,
en un año prácticamente lo ha estado acotando esos derechos, esas libertades, esas prerrogativas que se construyeron al paso de las décadas, conquistando algunos con sangre, otros con cárcel, otros con expulsiones, quedarse sin trabajo algunas personas. Hoy en día están totalmente amenazadas. Es cierto lo que dices, Jorge Carrasco, yo no lo había visto así. La salud, como bien lo dices, la salud de la vida democrática del país está afectada. Así es, y entre esos derechos, Rodolfo, está el de la libertad de expresión. La manera en que el presidente ha descalificado el ejercicio periodístico, por un lado, y por otro, creado un ambiente de linchamiento en contra de la prensa, pues viene a agravar la situación tan vergonzosa tan vergonzosa y delicada que vivimos la prensa o los periodistas en México, porque bueno, somos el país con el mayor número de periodistas asesinados en un país que formalmente no está en guerra. También es justo decir que no es algo nuevo que ocurrió de un año para acá, sino desde el año 2000 a la fecha tenemos pues más de 120 colegas asesinados, decenas de amenazados, otros tantos desaparecidos. Es decir, desde que hubo un cambio de gobierno en este país formalmente en el año 2000, pues la gran paradoja es que entramos en un espacio, en un tiempo muy complicado para la prensa, y sinceramente pues era de esperarse que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzara a revertirse esa tendencia, y todo lo contrario, se ha agudizado. Bien decías en la introducción, hay por lo menos una decena de periodistas asesinados en lo que va de este año, y entonces pues el discurso presidencial pues está sirviendo de marco para un montón y una serie de agresiones a los periodistas en México. El día de ayer, Amnistía Internacional presentó un informe, un sumario, donde dice que el primer año de López Obrador los derechos humanos están por los suelos, y habla precisamente, ellos tienen documentados 15 periodistas que han sido asesinados en un año, lo que hace una cifra récord. Digo, porque lo apuntas bien, hay más de 100 periodistas, pero ¿en cuánto tiempo? Y aquí estamos hablando de un periodo muy corto, un año, donde ya van 15 comunicadores asesinados. Y luego ese embate en contra de sus adversarios políticos, pues lo único que hace es que el que no se ha quemado le tenga miedo hasta la leche y al yogur, porque dice, sí, o sea, lo que está haciendo es un estado de terror, un terrorismo que dices, mejor me quedo callado, mejor le voto, mejor le apruebo, ni expreso mis ideas para no tener problemas. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió con el ministro Eduardo Medina Mora. Ojo, no se trata de no actuar en contra de la corrupción, eso es muy distinto. En eso estamos de acuerdo. Pero las maneras en que están ocurriendo las cosas, en que se está haciendo tabla rasa de todo, pues está teniendo muchas consecuencias en esto que hablábamos respecto a la libertad y libertad y derechos. Pienso, por ejemplo, cómo se sentirán o cómo estarán el resto de los ministros en la Suprema Corte sabiendo lo que le pasó a su compañero. No, pues, o sea, mira, tienen encima una bomba de tiempo con la ley Bonilla. Que por lo que se ve va a quedar tal cual. ¿A favor de los 5 o de los 2? De los 5. Válgame. Eso es lo grave, Jorge Carrasco, eso es lo grave, lo que estamos viendo. En el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe la ley Bonilla, el país está agotado. Si en efecto el Pleno de Ministros decide que la ley Bonilla es constitucional, será la prueba más clara de que nos encaminamos a un Estado con un poder
omnímodo, casi total del presidente de la República. Y eso nos va a meter en una situación muy complicada, porque lo que habría que hacer después es cómo vamos a revertir todos estos cambios que se están dando. ¿Cómo los vamos a revertir? Ese va a ser el gran problema, lo que durante años se construyó, con todos los defectos, los errores que tuvieron los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, pero que la salud de la vida democrática del país iba transformándose a favor de esas libertades. Hoy vemos que, bueno, las agresiones que se cometen a la infraestructura urbana de la Ciudad de México no se castiga, mientras que a los presidentes municipales que van a pedir un incremento a sus presupuestos les avientan gas. Ese es el doble discurso, el garrote y la zanahoria. En efecto, y lo sorprendente es que en efecto esto venga de un gobierno que formalmente vendría de la izquierda, pero es claro que este gobierno no es un gobierno de izquierda, está gobernando, aun cuando tiene un discurso anti-neoliberal, pues sus políticas son las mismas, son neoliberales, y digo, pues es lo que ocurre en todo el mundo. Entonces, son las grandes paradojas que nos está dejando este primer año de gobierno. Así es, lo vimos cuando los hombres de negocios llegan a proponer, están en la presentación del plan de infraestructura que va entre cortito, mediano y largo plazo, y pues están los que defenestaron en el pasado al presidente, y los que el presidente decían que era la mafia del poder, y ahora ya se pasaron por el manto protector o benefactor o purificador del señor López, pues ya son los buenos de la película y ya no pasó nada. Pues por lo menos alineados, y ese es el tema, Rodolfo, que parece ser que el presidente está logrando meter a su juego a los grupos formales, el Congreso, el Judicial, y a los grupos informales de poder, como el sector empresarial. Mal este corte de caja de este primer año de gobierno. Esperemos, Jorge Carrasco, que podamos hacer un segundo corte de caja. Que tengamos la oportunidad de poderlo hacer, eso ya sería ganancia. Jorge Carrasco, eres muy amable. Busquémoslo, depende de nosotros también hacer ese corte de caja. Claro que sí, de nosotros va a depender. Jorge Carrasco, muchas gracias por tu análisis de este corte de caja del primer año de Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, gracias por la invitación. Un abrazo para Jorge Carrasco.